Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy tocaremos el punto o continuaremos con el punto sobre los dobles, ya que algunas personas, jugadores, ellos manifiestan que el doble debe acostarse de manera inmediata, lo cual no puede ser. Existen muchas variables para cuándo uno debe acostarse, variables que se ajustan a elementos del juego que son fundamentales. Por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, nos encontrábamos que no podíamos doblarnos con una serie menor porque se pierde la iniciativa de ataque de los jugadores A, C. Entonces, es ilógico que mi compañero salga por el doble 5, el jugador juegue 5 blanco y C se acueste con doble blanco, el jugador D castiga el 5, entonces las dos puntas pertenecen a los adversarios y no al salidor con su iniciativa de ataque. Entonces son cosas que tenemos que tener pendientes, estos elementos que influyen en el juego. ¿Por qué no debemos acostarnos siempre con la primera opción que tenemos? Entonces, debido a estos elementos, es cuando nosotros debemos considerar acostarnos. Veamos este caso en específico. Poseemos una de nuestros compañeros y poseemos una del adversario. Es ilógico que yo teniendo una sola de mi compañero, yo vaya a castigarla a mi compañero. No, eso no es racional. Eso ni siquiera de un jugador. Hace poco en uno de mis videos aparece una luminaria que no sé de qué planeta lo trajeron, que le iba a castigar con 6-3, generándose dos series fallas porque después se iba a generar, siempre se va a generar. Pero yo no puedo castigar a la mayor de mi compañero en ningún momento, ya que hay cosas que no se pueden hacer y ya que los indicadores influyen con esa información sobre la jugada que nosotros realizamos. Es importante tener en consideración los indicadores. El indicador es el que indica el por qué, el cuándo, el cómo. Esto posiblemente lo veamos en una clase venidera una vez que terminemos el nuevo libro que estamos realizando. Entonces continuemos. Si tengo una del adversario y tengo una de mi compañero, no debo castigarla de mi compañero, teniendo una sola, no debo. Eso es un caso infantil, es un caso de pobre jugador. Y si se hacen llamar jugadores más. Hace poco vi a un ciudadano haciendo un video donde él llamaba a castigar en la segunda piedra, por cierto, generándose dos fallas porque él había visto el futuro y ganaba. Cuando uno se está sentado en la mesa ya la visión es otra, uno no sabe lo que tiene, lo contrario. Pero si tú sabes ya lo que tiene, claro que va a ganar. Entonces llaman a castigar hasta teniendo dos series, generarse dos series fallas. Y todo buen jugador sabe que generarse una falla es mala, generarse dos es grave. Pero bueno, cada quien con su planeta, cada quien con sus seguidores. Nosotros seguiremos haciendo lo mejor que pueda, brindando la mejor información que se pueda. Nosotros no vamos a hacer trucos, nosotros no hacemos trucos. Nosotros en este canal, en conjunto con nuestra empresa, lo que hacemos es teoría pura. Si a alguien no le gusta, lo que tiene que hacer es demostrar lo contrario y que es mala. Pero si no lo demuestra, es solo gramínea y nosotros no le respondemos a tanta gramínea que hablan algunos. Continuemos, veamos. Entonces, la recomendación es que si poseo una del contrario y una de mis compañeros, es preferible acostarse rápido, informando que no poseo más, y mi compañero deberá castigarla inmediatamente, al decirle que no poseo más. Y que al acostar el doble 1, ya es un indicador para mi compañero que algo pasa. Porque por lógica razonable no debemos nunca acostarnos con una serie menor. Esto de la jugada rápida y de ser una serie menor ya son indicadores de que algo sucede con nuestra levantada. Ya que nuestro compañero dirá, por la jugada de que no poseo más, dirá cuántas posee de las mías, que no castigó para no quedarse falla. Entonces ya mi compañero, por lógica, siendo un jugador teórico, entonces él debe saber que al acostarme con el doble 1, yo no debo tener más de una de la suya. Eso es fundamental tenerlo en práctica. Entonces, el acostarnos inicialmente, manifestando no poseer más, es un indicador de que solo podemos poseer una, ya que al acostarnos también estamos dando la opción de que el jugador castigue el 4 y se desarrolle el juego en función de rescatar la iniciativa. Pero sería ilógico
castigar a mi compañero. Y más si es una serie considerada entre las series altas. Así que, señores, mucho cuidado con esto. Si tenemos una del contrario, si tenemos una del adversario, un doble menor del adversario, es preferible acostarse con el doble menor y no castigarla a nuestros compañeros. Es importante para nosotros decir algo que ya no entendemos a las luminarias dominocísticas. Hay tantas que, no sé, que tienen unos títulos nobiliarios hasta en el dominó, por ahí está un tal catedrático del dominó, ahí por cierto, el creador de la ley de las probabilidades, donde él dice que no, que hay que castigar a lo que se genere entonces de falla. Yo lo perdono, esta habla tú bueno. Entonces vamos a recordar algo. Cada situación es diferente la una a la otra. Una situación no es aplicable a todas, señores, eso tienen que entenderlo. Cada situación que planteamos están influyendo elementos diferentes. En este caso, estamos hablando de poseer una y una. En el caso anterior era de no perder el ataque inicial. Y son cosas que separan la jugada. Ya que hay algunos jugadores que escuchan una cosa y entienden otra. Y peor, después van y dicen otra diferente. Señores, parece que tienen problemas de comprensión lectora, de comprensión al escuchar. Bueno, no todos son sanos. Vamos a continuar de todas maneras, vamos a dejar esos locos en su corral. Entonces, continuemos. En este caso, entendámoslo, si tenemos una de nuestros compañeros y una del adversario, es preferible informar al compañero que no poseemos más y ya él sabrá que algo está sucediendo con nuestra agua, que podemos poseer de la de él una o que no poseemos, o que podemos generar una serie de fallas por esta que vamos a dar. Entonces tampoco nos interesa esa situación. Entonces todo es una situación de análisis lógico sobre la jugada. Recuerden, cada jugada conlleva hacia el análisis lógico del por qué se realizó dicha jugada, especialmente siendo un doble menor. En estos momentos estamos brindando la opción de publicitar sus negocios, sus empresas, al dominó, sus eventos a través de nuestros espacios. Estos espacios pueden servir para que usted sea patrocinante en nuestros videos, tanto en TikTok como en YouTube. Recuerden que para nosotros realizar videos nos genera gastos y muy fuerte. Para poder mantenernos, tenemos que buscar la forma de generar los recursos. Algunos por ahí dicen, no, que se gana por los videos. No, nosotros todavía no ganamos por los videos, por lo cual debemos acceder a buscar recursos o cerrar ya los videos porque no podemos mantener. Entonces sí esperamos el apoyo de ustedes. Estaremos colocando también una cuenta Cele, una PayPal, Binance, para poder recaudar fondos para nuestro canal, para nuestro trabajo. A quien les guste nuestros videos colaboren para la realización de los mismos. Quiero saludar a Cristian Moraes en Brasil, ya que hemos tenido algún intercambio sobre teoría moderna. Muy interesante la propuesta de Cristian. Ángel o Angelote, también del grupo Dominó Moderno. Los invitamos también a participar en nuestra página web denominada Dominó del Nuevo Milenio. Allí encontrarán una serie de material fundamentales para mejorar su calidad de juego, mejorar sus niveles teóricos. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo video. En su que naciste, tu pasión y fervor, maestro de asa, de dominó eres el amor. Con tus libros y enseñanzas nos guías a soñar. Con cada partida nos enseñas a jugar. Oh Eleazar, oh enemigo fiel, con tu corazón grande nos haces creer. Cada ficha que cae es un campo a la amistad.
En el juego del dominó siempre hay felicidad.